Tres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Invito a tomar asiento, por favor. Bueno, bienvenidos a la clase ejecutiva, en particular a este seminario de comportamiento innovador. Aumenta la competitividad y crecimiento en tu empresa, que dictará nuestro profesor Michael Lederby. Mi nombre es Felipe Cepeda, yo soy el director comercial de clase ejecutiva. Previo a la presentación de Michael, les voy a contar un poco de quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos. Bueno, la clase ejecutiva es un programa de perfeccionamiento profesional online con más de 20 años de experiencia en educación a distancia. En rigor, con 20 años de experiencia a distancia, cumplimos 20 años de la primera publicación que se hizo en el diario El Mercurio, que fue cómo inició este programa, el pasado 5 de octubre. Ahí cumplimos ya 20 años. Hoy en día, con todos los desarrollos tecnológicos, ya somos una unidad que imparte cursos y diplomados en formato 100% online. ¿Cuáles son los pilares de nuestra institución? Calidad académica, una moderna e innovadora plataforma, acompañamiento constante a los alumnos, metodología y contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. Sobre la calidad y excelencia académica, bueno, todos nuestros profesores tienen formación de la más alta calidad. Aquí salen algunos de ellos. Nicolás Magluf, que además es el director de clase ejecutiva, que dicta cursos de retail y experiencia del cliente. Otras personas más, algunos exministros, Rodrigo Jordán, y el expositor de hoy, Michael Lederby, que además del curso de comportamiento innovador, dicta el curso de creatividad y innovación. Sobre la metodología de estudio de nuestros diplomados, todos nuestros diplomados están compuestos de 5 cursos, donde ninguno de ellos es prerequisito, pudiendo los alumnos ingresar en 5 instancias en el año. Los programas de diplomado duran 10 meses y compuestos de 150 horas directas. La moderna e innovadora plataforma. Tenemos 3 plataformas con las que interactúan los alumnos. La primera de ellas es la LMS o el Moodle, que es donde van interactuando con los recursos de aprendizaje. Después está Adobe Connect, que es la cual los alumnos que no pueden asistir a las instancias presenciales pueden tomarlas vía streaming, como hoy en día tenemos, ¿cuántas personas en streaming? 25, que aprovecho de saludarlas. Hay 25 personas que nos están viendo por esa vía. Y el último desarrollo que tenemos, que es Proctorio, en el que los alumnos dictan los exámenes a distancia y nosotros certificamos que realmente son ellos los que están rindiendo la prueba. Flexibilidad y cobertura. Nuestros programas son 100% online, pudiendo estudiar los alumnos cuando quieran y donde quieran. Actualmente tenemos una oferta de 35 diplomados que están divididos en 7 áreas de estudio. Aquí se detallan ellas. Hay áreas de economía y finanzas, un área de gestión especializada por actividad, ¿no? Eso sería de mi parte. Les recuerdo que todos ustedes recibieron un número que espero que guarden, porque al finalizar el seminario va a haber un sorteo de una beca del curso de comportamiento innovador que inicia el día 20 de noviembre. Las personas de streaming también está ese beneficio, se les va a indicar por el chat para que se inscriban en un formulario. Bueno, los dejo con Michael, les voy a contar un poco de él. Michael es PhD en Emprendimiento, Tecnología, Estrategia y Organización de la Universidad de Stanford, en California. También es ingeniero civil con mención en hidráulica de esta casa de estudios, director de la plataforma de gestión de innovación de DICTUC y profesor de jornada completa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica de Chile. Los dejo con Michael. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Qué bueno. Gracias. Bien, saludos aquí a la gente que nos acompaña remotamente también. ¿Cómo están los estados de ánimo? Bien.
¿Sí? Excelente. Ya, me alegro. Entonces no voy a hacer un ejercicio para mejorar los estados de ánimo, dado que están con buen estado de ánimo, y eso es importante que estuvieran con buen estado de ánimo, porque el estado de ánimo está relacionado con el aprendizaje. ¿Ya? Y de hecho, acabo de publicar un estudio que demuestra que el estado de ánimo está relacionado con los comportamientos innovadores. ¿Ya? El tener buen estado de ánimo influye directamente el esfuerzo que uno hace para explorar e implementar proyectos novedosos, proyectos que tienen incertidumbre. ¿Ya? Bien, así es que vamos a entrar directamente a esta charla. Bien, y nos vamos a enfocar, tenemos una hora más o menos, me gustaría dejar suficiente tiempo para preguntas y respuestas, pero en cualquier momento que ustedes quieran interrumpir y iniciar un diálogo, encantado, ¿ya? Simplemente levanten la mano. La idea es que esto no sea un monólogo, sino que es un diálogo, porque así hay mayor aprendizaje, no solamente para ustedes, sino también para mí, ¿ya? Y el enfoque de esta charla va a ser cómo mejorar la competitividad de vuestras empresas u organizaciones. No necesariamente tienen que ser organizaciones con fines de lucro, sino que también pueden ser organizaciones sin fines de lucro, como el Estado, por ejemplo, ¿cierto? Cómo mejorar la competitividad del Estado, cómo mejorar la calidad del servicio, cómo hacer más con menos, ¿cierto? Bien, y este es un tema particularmente atingente hoy en día por la dimensión incertidumbre que existe. ¿Ya? Hoy en día vivimos en un mundo mucho más dinámico, donde es mucho más difícil predecir el futuro, o mejor dicho, podemos predecir el futuro más cercano, pero el que está un poquito más lejano es mucho más difícil que antes. Antes uno podía predecir, mira, en los próximos 3, 4, 5 años el mercado se va a comportar de esta manera, los gustos van a ser esto, así que planifiquémonos, construyamos una fábrica, si total sabemos cuáles van a ser la demanda para los próximos 20 años. Hoy en día eso es más difícil. Entonces, ¿cómo tomas decisiones en entornos más inciertos, más dinámicos? Bueno, entonces, esta exposición, ¿cierto?, se enfoca en la lógica de la competitividad, pero le agrega esta dimensión que es la incertidumbre. ¿Cómo nos manejamos frente a situaciones de incertidumbre? Bien. Entonces, voy a partir con una presentación y les voy a comentar un poquito el tipo de proyectos que yo estoy, en los cuales estoy trabajando, algunas de las investigaciones que estoy haciendo, un poco para motivarlos también al diálogo, ¿ya? Hay varios de estos proyectos de investigación que no tienen que ver justamente con esta exposición, pero si es que a alguno de ellos les llama la atención y quieren anotar para que tengamos un diálogo al final, feliz, ¿ya? Podemos profundizar un poco más. ¿Les parece? Segundo, quiero motivar esta charla, exponer el dilema que motiva este curso, ¿ya? El curso de comportamiento innovador. Y les voy a hacer como un preview de cuáles son los 10 comportamientos innovadores que vamos a ver en este curso, pero vamos a hacer un doble clic solamente en uno, ¿ya? Por dos razones. Una es que uno no alcanza en una hora a mostrar todos los comportamientos innovadores y segundo, les tengo que dejar algo para la clase, para que vengan a la clase, ¿ya? Ya, bien. Entonces nos vamos a hacer doble clic en este comportamiento que en inglés se llama Idea Networking, que es cómo intercambiar ideas con otras personas que están en redes distantes. Y luego, si que tenemos tiempo, dejamos para preguntas y respuestas. ¿Le parece? Bien. Ok, les comento brevemente un poquito mi trayectoria. Creo que es útil conocer un poco mi trayectoria porque esto puede motivar un poco las preguntas que ustedes puedan tener, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, partamos temporalmente desde más atrás. Antes de graduarme de la universidad formé una empresa tecnológica, un emprendimiento tecnológico donde desarrollamos dispositivos de telefonía fija inalámbrica. Ya todos nos decían que no se podía hacer en Chile lo que queríamos hacer, eventualmente lo hicimos, logramos liderazgo en la región, exportábamos el 50-60% de nuestro producto. Nuestro primer cliente fue una empresa boliviana. Bueno, nuestro primer cliente grande. La primera exportación importante fue una empresa boliviana, ¿cierto? Para ellos, tecnología que viniera de Chile era una buena cosa. En cambio, acá en Chile uno trataba de vender la tecnología y te preguntaban, ¿y de dónde viene? No, lo hicimos nosotros en Chile. Ah, no, debe ser chacha. Pero para los bolivianos la ingeniería chilena era bien vista, ¿ya?
Así que por eso tuvimos suerte ahí. Luego me invitaron a ingresar a la academia. Recibo un llamado del decano de ingeniería y me dice, estoy buscando un profesor de innovación y emprendimiento y ustedes han ganado varios premios, han logrado de alguna manera desarrollar tecnología y emprender. ¿Te gustaría ingresar a la academia? Y lo pensé un tiempo y su invitación se ajustó a varios de mis principios de vida, si quiere. Uno de los cuales era tratar de aportar al desarrollo socioeconómico del país. ¿Ya? Entonces yo, como emprendedor, decía, estoy formando una empresa tecnológica para poder crear más valor y generar empleos de más valor para que la gente pueda, de alguna manera, para aportar al desarrollo socioeconómico a través del empleo. Pero con esta invitación que me hace el decano, digo, pero mira, aquí tengo la oportunidad de entregar parte del conocimiento a otras personas para que esas otras personas puedan tomar mejores decisiones, crear más valor y quizás incluso hasta generar empleos de mucho mayor valor agregado. ¿Ya? Así que me pareció atractiva la invitación, además que venía con la obligación de ir a hacer un doctorado afuera. Así que dije, bueno, upa chalupa, y ahí fue como ingresé a la academia. Y en ese proceso, bueno, tuve la oportunidad de ser consejero de la iniciativa Chile-California, de Startup Chile y también de Corfo. ¿Ya? Después, antes de irme a hacer mi doctorado, formé una división de gestión de innovación, donde ayudamos a las empresas y al Estado en mejorar su gestión de los procesos de innovación. Hemos tenido varios casos de éxito, tenemos un equipo excelente que trabaja en esta división que es una unidad de la Escuela de Ingeniería, pero que es un brazo armado hacia la industria. Y cuando volví al doctorado formé un laboratorio de investigación en políticas de innovación. Entonces, lo que hacemos en ese laboratorio es identificar el efecto causal de las políticas sobre la innovación. ¿Ya? ¿Cierto? Uno inventa una política, uno dice, mira, a mí me gustaría tener más de X, por lo tanto voy a meterle al sistema Y, y la pregunta es si es que Y lleva a más de X o no. Si la respuesta es sí, perfecto, metámosle más de Y. Si la respuesta es no, no gastemos Y, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que trata de hacer este laboratorio de investigación en políticas de innovación. Bien, eso es. Y en mi doctorado me especialicé en la emergencia, donde surgen la emergencia de las oportunidades de alto valor, donde emergen en el tiempo y espacio, cómo se crean, cómo se predicen. ¿Ya? Así que esto es un poquito lo que inspira esta charla de comportamiento innovable. Ok, les cuento un poco entonces mi programa de investigación. Uno podría clasificarlo de distintas formas, pero aquí lo tengo clasificado en políticas de emprendimiento, atributos sociológicos y psicológicos del emprendimiento, estrategia y aprendizaje. ¿Ya? Les voy a contar algunos de los proyectos de investigación. Tengo este que está publicado en unas revistas de finanzas más importantes del mundo y que contesta la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es una aceleradora de negocios? ¿Sí? ¿Alguna gente? Ya. Entonces déjame explicar qué es lo que es una aceleradora de negocios. Es típicamente un programa, no necesariamente financiado por el Estado, pero es un programa que dura 6 meses, más o menos, puede durar menos, donde se invita a emprendedores a desarrollar sus proyectos, ¿ya? Y se les da a veces dinero, se les da asesoría, mentoría, clases, orientación, se les da seguimiento. Piénselo de esta manera. Hoy en día la gente está llamando las aceleradoras de negocios las nuevas escuelas de emprendimiento, o sea, las nuevas escuelas de negocio para emprendedores. ¿Ya? Entonces es como una escuela de negocios para emprendedores. Y Chile ha, por ejemplo, invertido fuertemente en una aceleradora que se llama Startup Chile, que ha sido reconocida mundialmente. De hecho, es una de las aceleradoras del mundo, o sea, que más ha invertido en proyectos en el mundo, muy reconocida. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿sirve de algo o no? ¿Sirve Startup Chile? ¿Sirven las aceleradoras de negocio? Ahora, las aceleradoras de negocio se han multiplicado rápidamente por todo el mundo.
¿cierto? Porque esta idea de que tienes un grupo de personas, emprendedores, emprendedoras, que quieren desarrollar un nuevo producto en entornos inciertos, dinámicos, ¿cómo los ayudas para que les vaya bien? Entonces, surgen estas ideas de estas aceleradoras de negocio, y la gran pregunta es si es que sirven o no sirven. Entonces, diseñamos con mi coautora un cuasi experimento para determinar si X, o en este caso Y, la aceleradora, da más de X, que sería el desempeño de los emprendedores. Es decir, si sirven o no sirven las aceleradoras para mejorar el desempeño de los emprendedores. Y este es el primer experimento, la primera evidencia en el mundo que responde la pregunta acerca de si es que las aceleradoras aceleran. Y lo que encontramos, en síntesis, es que hay ciertos atributos, ciertos aspectos de las aceleradoras que efectivamente aumentan el desempeño de los emprendimientos. ¿Ya? Entonces, cuando tú juntas dinero y juntas educación en emprendimiento, efectivamente eso ayuda. ¿Ya? Causalmente hay una relación causal hacia el desempeño de los emprendedores. ¿Ya? Y el concepto que estamos acuñando acá es el concepto de capital emprendedor. Ahora, ¿por qué le debería llamar la atención el concepto de capital emprendedor? Porque el primer capital que surgió como concepto es el capital financiero, el dinero. Y descubrieron, después de hacer experimentos, que las personas que tienen dinero les va mejor que a las personas que no tienen dinero. Es decir, tener dinero tiene un efecto causal sobre el desempeño. Perfecto. Ya. Luego empezaron a explorar esta idea del capital gerencial. Si tú le enseñas a las personas cómo explotar eficientemente sus negocios, por ejemplo, cómo llevar un buen inventario, cómo gestionar la calidad de los clientes, o sea, la calidad del servicio a los clientes. La pregunta es que, o sea, básicamente todas las cosas que te enseñan en un MBA, ¿ya? La pregunta es que ese capital gerencial sirve para aumentar el desempeño de las empresas o no. Entonces hubo varios académicos, investigadores que empezaron a hacer experimentos donde les entregaban capital gerencial a algunas personas y a otras personas no les entregaban capital gerencial y después comparaban el desempeño de esos dos grupos de empresas. Y descubrieron que efectivamente el capital gerencial sirve para que les vaya mejor a las empresas que ya existen, ¿ya? En el proceso de explotación del negocio existente. Bueno, entonces este experimento que nosotros hicimos mira la emergencia de nuevos negocios, emprendimientos. Y la pregunta es si es que existe algo que le podemos entregar a esas personas que les ayude. Y acuñamos el concepto de capital emprendedor. ¿Ya? Si tú le enseñas ciertas cosas que no son las mismas cosas que te enseñan en un MBA, otras cosas a las personas, la pregunta es si es que le va mejor. Y descubrimos que efectivamente es así. ¿Ya? Entonces, este concepto del capital emprendedor que sirve para explorar, descubrir y escalar nuevas oportunidades. Bien. Bueno, dicho sea de paso, este estudio también logró consolidar este programa, esta política en el Estado, y yo creo que una de las razones por la cual todavía existe esa política es por el descubrimiento que hicimos. Otra de las cosas que hicimos con Startup Chile, otro experimento, fue
a propósito de capital emprendedor fue cómo se transfiere el capital emprendedor entre las personas. ¿Ya? Porque el capital emprendedor es un conjunto de comportamientos, pero de creencias también. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transfiere? Ya sabemos que se puede transferir a través de la educación, pero ¿existen otros mecanismos de transferencia? Entonces, en el caso de Startup Chile, es un caso bien especial, porque lo que hace es que atrae emprendedores de todo el mundo, incluyendo a Chile. ¿Ya? Más o menos el 75% de los participantes en esta aceleradora de negocio que se llama Startup Chile, viene de afuera. El resto son chilenos. Entonces lo que hice fue, no sé si a ustedes les ha pasado, o quizás ustedes tienen este prejuicio, pero que los gringos, por ejemplo, los extranjeros de Estados Unidos, son más audaces porque son gringos. En cambio, nosotros somos más pesquitas porque somos chilenos. ¿Ah? No sé si han escuchado un poquito esa falsa ideología. ¿Ya? Entonces, bueno, dije, ya, pues si somos tan distintos, porque, ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces lo que hice fue, tomé todos los que fueron aceptados a este programa, Startup Chile, y comparé a los chilenos contra el siguiente grupo grande, que eran emprendedores de California, de Silicon Valley. Y me di cuenta que antes de entrar al programa, los emprendedores chilenos tenían niveles más bajos de comportamientos innovadores y niveles más bajos de autoeficacia en emprendimiento. ¿Qué es lo que es la autoeficacia en emprendimiento? La autoeficacia es tu creencia en tus habilidades para ejecutar exitosamente ciertas cosas. Tu creencia en tus habilidades para ejecutar exitosamente ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo muy baja autoeficacia en subir cerros. ¿Ya? No me creo muy capaz en subir cerros. He subido el plomo un par de veces y me retumba la cabeza y me duele todo el cuerpo y digo, yo no soy para esto. ¿Ya? Tengo baja autoeficacia. Como consecuencia de esa baja autoeficacia en subir cerros, es poco probable que yo suba el Everest o que intente subir el Everest. ¿Ya? Y si es que empiezo a subir el Everest, me va a doler la cabeza y voy a decir, viste, yo sabía que no estaba hecho para esto, así que ni siquiera voy a perseverar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me creo el cuento. En cambio, las personas que tienen alta autoeficacia, que se creen el cuento, es mucho más probable que intenten cosas audaces, es mucho más probable que perseveren y es mucho más probable que les vaya bien. Solo porque se creen el cuento. No porque su cuerpo esté diseñado para tener éxito en esas circunstancias. Simplemente se creen el cuento. Entonces, cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños en el colegio, en Chile, si tú estás fregado, si aquí no hay a salir, tenéis que contentarte con lo que tienes, estamos atentando directamente contra su autoeficacia y sobre su desempeño. ¿Ya? Bueno, entonces volvamos a este experimento. Tenemos un grupo de emprendedores y emprendedoras chilenas y de California. Y los emprendedores chilenos tienen menores niveles de autoeficacia y se comportan menos innovadoramente. ¿Ya? Luego viene el tratamiento. Juntas estos dos grupos y los pones dentro de una aceleradora de negocio durante 6 meses, donde interactúan, se encuentran, conversan. La pregunta es si es que esa interacción genera un cambio. ¿Qué es lo que descubrí? Que efectivamente los chilenos que participaron en este programa, comparado con un grupo de control de chilenos que no participaron en este programa, mejoraron sus comportamientos innovadores y mejoraron su autoeficacia para emprender. ¿Ya? O sea, imagínense lo que está pasando. ¿Ya? Yo soy chileno, tengo baja autoeficacia, bajos comportamientos innovadores y me encuentro con un gringo, una gringa que sí tiene altos niveles de comportamiento innovadores y está tratando de hacer cosas mucho más audaces que yo. Dos cosas pasan. Una tiene que ver con el aprendizaje social y el otro tiene que ver con la comparación social. Son dos teorías grandes, si ustedes quieren googlearlo, pueden buscarlo. El aprendizaje social tiene que ver con lo siguiente.
yo observo a otra persona haciendo ciertas cosas. Si yo considero que esas cosas son útiles, voy a replicarlo, voy a copiar ese comportamiento, ¿ya? Pero eso solo se hace si es que yo interactúo con esa otra persona. Si no interactúo con esa persona, es poco probable que yo aprenda ciertas cosas, ¿cierto? Hay un fascinante experimento de Alfred Bandura, el que acuñó este concepto de aprendizaje social, donde toma a un grupo de niños y niñas y los pone en una sala y les muestra un video, dos videos distintos. El grupo de tratamiento le muestra un video de un adulto maltratando un mono porfiado, ¿ya? Estos monos porfiados son estos monos inflables que uno les pega y se vuelve a parar. Se pega, le pega y se vuelve a parar, ¿ya? Es un juego. Entonces el primer grupo, el grupo de tratamiento, les muestra el video de un adulto maltratando al mono porfiado. El grupo control le muestra el mismo video, pero el adulto no interactúa con el mono porfiado. Y después dejan a estos niños en una sala con el mono porfiado. Adivinen qué pasó. Los niños que fueron expuestos a observar el comportamiento de un adulto, el comportamiento, digamos, agresivo del adulto, fueron más agresivos. Ese es el mecanismo de aprendizaje social. Entonces, si es que yo estoy con otra persona y la veo que experimenta, que cuestiona el status quo, esos comportamientos yo los observo y los voy a empezar a asimilar. Entonces, eso fue efectivamente lo que pasó con los emprendedores chilenos. Asimilaron esos comportamientos como consecuencia de la interacción social. Ahora veamos el segundo mecanismo, la comparación social, y que tiene que ver con tus creencias. Y hay un relato de una de las personas que entrevisté que me pareció fascinante. Dijo lo siguiente: cuando interactué con esos emprendedores y emprendedoras extranjeros, me di cuenta que yo era similar a esas personas en competencias tecnológicas y en intelecto. Y sin embargo, esas personas estaban tratando de hacer cosas mucho más audaces de las que yo siempre me imaginé que no era capaz de hacer. Y en ese momento me di cuenta que yo también podía hacer esas cosas. Es como que hubiese tenido una barrera autoimpuesta que se liberó como consecuencia de esa comparación social. Sí, pero perdón, esto sí. Tiene que ver con el tema de estimulación en el fondo, porque, a ver, puede ser... Perdón. Sí. Si puedes hacer esa pregunta, pero con el micrófono, porque así la gente que está remotamente nos puede escuchar. Ya. Mi idea, digamos, mi pensamiento es, eso no tiene que ver con un tema que podríamos llamarlo de estimulación, porque haciendo una comparación, la misma que estás haciendo tú, pones una realidad chilena y una realidad gringa, donde sabemos que los gringos llevan 20 años en desarrollo tecnológico y todo ese tipo de cosas y el Estado acá no ha sido un estimulador en el fondo, porque este tema del emprendimiento y de todo el tema innovador es una cosa relativamente reciente, nueva, que hasta hace un tiempo atrás no existía. Al menos en mi generación, a mí me educaron para ser empleado, no para ser emprendedor, digamos. Entonces ahora la dinámica es diferente, es distinta, o sea, con Claro. toda esta apertura que hay a la información. Excelente pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Patricio Fuentes. Patricio. Entonces, Patricio, te propongo el siguiente ejercicio hipotético, ¿ya? Albert Einstein encantaba hacer ejercicio hipotético, ¿ya? Básicamente imaginaba cómo podía capturar la luz. ¿Ya? No hacía experimento físico, digamos, así que no lo hacía hipotético. Entonces, siguiente ejercicio hipotético. Dos mellizos, ¿ya? Separados al nacimiento. A uno lo dejan en Chile y al otro lo dejan en Silicon Valley. 20 años más tarde, ¿cuál de los dos creerías tú que es más innovador y por qué? ¿Cierto? Y lo que tú sugieres es que es un tema de entorno, de estimulación, ¿cierto? Dijiste, estimulación es uno de los factores. Dos personas idénticas. Bueno, si es que consideramos que hay ciertos comportamientos que son útiles para innovar y una persona es puesta dentro del contexto donde la gente se comporta de manera innovadora, es más probable que esa persona va a adquirir ciertos comportamientos que son más innovadores que la persona que se quedó en Chile, ¿cierto?
Bueno, entonces, en vez de andar exportando gente, emprendedores al extranjero y esperando que vuelvan, la otra es importar al extranjero y que interactúen con los chilenos, ¿cierto? Bueno, entonces eso es más o menos lo que sucedió y eso es lo que encontramos, ¿ya? Que efectivamente a través de la comparación social y la interacción social, la gente mejoró sus comportamientos y creencias útiles para el emprendimiento y la innovación, ¿ya? Bien, me voy a saltar este. Este es interesante. ¿Cuál es la relación entre la autoeficacia, a propósito de lo que le estaba mencionando, la creencia en tus habilidades para emprender, la autoeficacia y el comportamiento estratégico de explorar bajo incertidumbre? Esto es interesante porque si nosotros tomamos exploración en un eje y ponemos incertidumbre en el otro eje, ¿ya? Cuando la incertidumbre es baja, comparado con una incertidumbre alta, no sé si alcanzan a ver allá atrás. Si la incertidumbre es baja, ¿qué recomendarían ustedes hacer? ¿Explorar más o explorar menos? Si la incertidumbre es baja, ¿explorar más o menos? Menos. ¿Cierto? Porque tiene más seguridad de lo que va a costar. Bueno, si es que tú tienes certeza acerca de cómo va a ser el futuro, no necesitas explorar nada, digamos, tienes toda la información. Pero si tienes incerteza acerca de lo que viene en el futuro, deberías hacer más esfuerzos para agarrar más información para reducir esa incerteza, ¿cierto? Entonces, uno debería esperar que bajo condiciones de baja incertidumbre, el esfuerzo, el gasto por explorar debería ser bajo. Pero si la incertidumbre aumenta, deberíamos esperar estratégicamente que uno debe destinar más esfuerzo por explorar más información para tratar de reducir esa incertidumbre. Teóricamente. Bueno, lo que descubrimos es que no todos se comportan de esta manera. ¿Ya? Hay varias personas que se comportan de esta manera. ¿Ya? Y la explicación de quiénes se comportan de esta manera tiene que ver con la autoeficacia para emprender. Las personas que se creen más autoeficaces, que se creen más el cuento, se comportan naturalmente según esta estrategia. En cambio, las personas que no se creen el cuento, que tienen más temor, no se comportan estratégicamente. ¿Cierto? Y es solo un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Un cambio insignificante, ¿cierto? Pero súper potente. Micrófono, por favor, Patricio. La autoeficacia es lo mismo, vendría a ser lo mismo que autoestima, digamos, en el fondo de la persona. Pues, es levemente distinto. La autoeficacia es cuánto te crees tú capaz para hacer algo específico. La autoestima es el amor propio, ¿cierto? ¿Cuánto te quieres? ¿Cierto? Sí. Ya, bien. Después, acá hay otro estudio, a propósito de lo que les comenté al principio de la clase, que relaciona los estados de ánimo con los comportamientos innovadores. Y los estados de ánimo se pueden clasificar en 4 grupos, según su nivel de energía, ¿ya? Y su grado de gusto. Entonces, ¿cómo? De satisfacción, gracias. Entonces, por ejemplo, el estado de ánimo entusiasmado es un estado de ánimo altamente energético y muy placenteroso, ¿cierto? Es agradable sentirse entusiasmado, ¿cierto? Asustado es un estado de ánimo energético, tenso, pero desagradable, ¿cierto? Deprimido sería bajo, energético y desagradable, ¿cierto? Y enojado sería, y entonces este sería relajo, por ejemplo, vacaciones. ¿Cierto? Bajo, energético, agradable, ¿cierto? Bueno, lo que descubrimos es que los comportamientos innovadores
están relacionados con este cuadrante de estado de ánimo, ¿cierto? Este estado de ánimo aumenta el esfuerzo en explorar e implementar proyectos innovadores. Okay, interesante. Pero lo otro que agregamos es la relación del descanso con esta relación entre estado de ánimo y comportamiento innovador. Y descubrimos que el descanso es un factor muy importante. ¿Para qué lado creen ustedes? Les voy a dar un ejemplo. Elon Musk. No sé si han escuchado de Elon Musk, ¿cierto? Uno de los dueños de Tesla. Últimamente salió toda una polémica porque trabaja muchísimo. Creo que eran 120 horas a la semana. ¿Ya? 120 horas a la semana, para que sepan, es como dormir 6 horas al día y el resto del tiempo trabajar. ¿Ya? Entonces, y de alguna manera en algunos círculos se aplaude este esfuerzo de, oye, si tú quieres ser emprendedor, emprendedora, tenés que sacarte la mugre. Tenés que trabajar a concho, si no queda otra. ¿Cierto? Ya. Entonces, Elon Musk es como el modelo de ese perfil de persona que se saca la mugre por tratar de echar a andar su emprendimiento, su empresa. Después tienes el otro extremo, fundador de Amazon, Jeff Bezos, que declara: yo necesito dormir 8 horas al día porque, o sea, no puedo no dormir 8 horas al día porque me pagan para tomar buenas decisiones. ¿Cierto? Contra el otro lado. Bueno, entonces, para tratar de dilucidar cuáles son los efectos del descanso sobre el comportamiento innovador, hicimos este estudio y descubrimos que efectivamente el descanso aumenta la relación entre estado de ánimo y comportamiento innovador. Es decir, el descanso es muy importante para el comportamiento innovador. ¿Ya? Obviamente debe haber un límite, porque si uno está descansando 12 horas al día, como que hay un problema de implementación. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Después acá hay otro estudio que mira la relación entre incertidumbre y la creación de opciones reales. En beneficio del tiempo me voy a saltar esto, y si quieren después lo podemos conversar. Pero, a ver, les voy... ¿Podría dar un ejemplo específico? Bueno, si es que les interesa este tema. Sí. Ya. Con respecto al tema de lo que tú dijiste... Espera, déjame pasarte el micrófono. Gracias. En referencia a lo que tú dijiste con lo de la autoeficacia y el estado de ánimo, por ejemplo, pasa que yo el primer semestre del año pasado terminaba justo el último semestre de mi carrera de la ingeniería civil, pero a la vez también justo al término del semestre me estaba preparando para un campeonato nacional de fisiculturismo. Llevaba más o menos como un año en preparación y a la vez también era el último año de mi carrera. Entonces tenía la verdad que la opción de decir o es una o es otra, pero yo quería hacer ambas. Además también el tema de tener mi alumno y otras cosas más. Pero creo que con respecto a lo que tú decías de la autoeficacia, cuando uno se está preparando deportivamente, yo creo que lo único que uno piensa como deportista es yo voy a ir a ganar, me estoy preparando para ganar, no voy a ir a dar la hora tampoco, porque si no, si te estás preparando tanto tiempo, la verdad que no vale de nada. Y muchos compañeros me decían, oye, venís prácticamente ya destruido a estudiar, gracias a Dios, digo, terminé mi semestre bien, pasando todos los ramos, salí justamente con la clasificación del Nacional, fui a competir al Sudamericano, a representar a Chile, y después de eso doy mi tesis después en diciembre, donde también saqué distinción máxima. ¿Las lograste todas? Entonces las logré todas ese año. Fundé también un club deportivo. Tu autoeficacia estaba por ahí arriba. ¿Ya? Justamente. Entonces, justamente también tiene que ver mucho con el estado de ánimo y a nosotros también, por ejemplo, como deportistas se nos enseña mucho también el tema de alimentarnos bien, descansar bien y lo que nos genera también el
el mayor desarrollo también. Perfecto, entonces tú deberías estar dando esta clase. Bueno, pero justamente hablaba con respecto al tema de que hay un cumplimiento en base a esos estudios. Buenísimo, excelente, gracias por el ejemplo. Sí. Pero ahí le agregamos otra cosa que es el desempeño, porque ¿cierto? Tu autoeficacia seguramente aumentó como consecuencia de que te fue bien, ¿cierto? Porque, o sea, primero hay que creerse el cuento, pero después necesitas de alguna manera validar de que fuiste capaz de hacerlo, y si es que fuiste capaz de hacerlo, tu autoeficacia aumenta y es un ciclo virtuoso. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, muchas gracias, Alejandro. Así que sí. Si le pueden pasar el micrófono. Gracias. Aló, aló. Sí. Te quería preguntar si tienes alguna relación entre los tiempos de ocio y la innovación, porque me acuerdo que vi alguna charla que, no me acuerdo quién era en verdad, pero que en los tiempos de ocio, cuando uno no está trabajando, de repente salen las mejores ideas, sobre todo para los artistas o algo así. Para el deporte no sirve porque hay que entrenar, pero no sé si tiene alguna relación, algún comentario sobre eso. ¿Cuál es tu nombre? Nelson. Nelson, gracias Nelson. En el curso de creatividad e innovación toco el tema de cómo fomentar la creatividad a través de el ocio. Así que, pero es un excelente punto. De hecho, si es que buscas, hay una charla TED que habla acerca de cómo el ocio es tan importante y que cómo lamentablemente estas cuestiones nos están quitando todos los tiempos de ocio. Es impresionante cómo esto nos quita el tiempo de ocio y nos está afectando la forma en que pensamos. Así que cuidado con los celulares. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, si les interesa, ¿puedo comentarles brevemente acerca de esto o podemos entrar al... ¿Le comento? Ya, bueno, entonces, este es un estudio que habla acerca de... O sea, existe esta como o creencia de que para aprender a emprender, lo mejor es emplearse en un emprendimiento. ¿Cierto? Es razonable, ¿no? O sea, tú quieres aprender a emprender, anda a trabajar en un emprendimiento. Pues ahí vas a saber todas las cosas que tienen que hacer los emprendimientos. Entonces, decidimos enfocarnos en, nuevamente, la autoeficacia para emprender y ciertos comportamientos para emprender. Y la pregunta era, bueno, ¿será verdad esta creencia de que para emprender, o sea, para aprender estas cosas, ¿cierto? Estamos hablando del capital emprendedor, ¿cierto? Para asimilar capital emprendedor es mejor ir a trabajar en un emprendimiento. Lo que descubrimos es que no es así. Lo que es importante es que la persona para la cual trabajas sea uno de los fundadores de la empresa. No es importante el tamaño de la empresa, ni la edad de la empresa. Es importante que tú puedas trabajar para la persona que tiene el espíritu emprendedor. Eso es lo relevante. Ahora, es más probable que uno pueda estar cerca de esa fundadora o fundador si es que trabaja en un emprendimiento. Pero, si es que tiene la oportunidad de estar cerca de esa persona en una empresa grande, bueno, eso también es un camino factible, ¿cierto? Entonces tratamos de desmitificar de dónde se aprenden estas cosas, si es que es de la organización o si es que es de la persona. Y descubrimos que es de la persona. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Ok. Entonces, segundo tema del día. ¿Cómo estamos la hora? Nos quedan 15 minutos. A ver, ¿cómo se motiva este curso? ¿Ya? Y ¿cuántos de ustedes conocen el modelo de Porter? Ya, varios de ustedes, ¿cierto? El modelo de Porter fue inventado un poco para ayudar a las empresas a capturar valor del sistema, del entorno. ¿Ya? Y básicamente plantea que para capturar el valor del entorno tú tienes que ser poderoso en todas las dimensiones. Mientras más poderoso o poderosa la organización, más valor va a capturar. Bien. Y eso funcionaba muy bien antes, pero hoy día vivimos en un entorno mucho más incierto, mucho más dinámico, las cosas cambian. Entonces, solamente basarse en el modelo Porter te deja medio cojo o coja. Y han surgido otros conceptos como, por ejemplo, esta idea de los océanos rojos o océanos azules. ¿Usted está familiarizado con la idea de los océanos azules y rojos?
Bueno, entonces para los que no están, los océanos rojos son aquellos donde hay altos niveles de competencia, ¿ah? Donde el entorno es tan competitivo que todos se están sacando los ojos entre sí. Entonces sangran y por eso el océano es rojo. Esa es la lógica, ¿ya? En cambio, los océanos azules son aquellos lugares donde no hay nadie. Donde uno, si entra primero, es el único que está ahí. En consecuencia, no necesitas pelear con nadie y capturas todo el valor del sistema. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a estos océanos azules? Voy a dejar pendiente esa pregunta, manténganla ahí, porque la vamos a revisar de nuevo en un par de minutos. Bien, entonces, algunas cosas que vamos a ver en el curso son, bueno, primero, cómo llegas a esos océanos azules, cómo logras mejorar la competitividad de tu empresa desde la perspectiva de innovación. Bueno, diseñando políticas inteligentes. Políticas inteligentes tienen dos cosas. Una es que son efectivas, es decir, más de Y te da más de X, pero tiene el componente inteligente en el sentido de que tú diseñas mecanismos para aprender si es que más de Y te da más de X. Si tú no aprendes si más de Y te da más de X, vas a estar dando palos de ciego, ¿cierto? Entonces, implementando políticas de innovación inteligente. Segundo, bueno, fomentando los comportamientos innovadores. Al fin y al cabo, las organizaciones son conjunto de personas. Son uno de los recursos más importantes, si no el más importante de las organizaciones. Si las personas no están dando su máximo de sí para llegar a los océanos azules, ¿cierto? Entonces, los comportamientos innovadores tienen que ver con llegar, con acelerar el camino hacia los océanos azules. Después, la modificación de creencias. En las capacidades individuales, hablamos acerca de la autoeficacia para emprender. Y finalmente, instaurando una cultura de comunicación de disrupciones. Una cultura de comunicación efectiva de disrupciones. Porque las organizaciones tienden a tener anticuerpos a todo lo que es distinto. ¿Ya? Y las ideas no innovadoras son distintas, no tienen legitimidad. Y las organizaciones son expertas en destruir todas las ideas innovadoras. ¿Ya? Las organizaciones al final son un reflejo de las personas, pero son un colectivo, destruyen todas las ideas innovadoras. Entonces, ¿cómo logras instaurar una cultura dentro de la organización que permita la confluencia y la discusión de ideas innovadoras? Son como 4 dimensiones. Bien, entonces, ¿cómo se descubren las ideas de alto valor? ¿Cierto? Queremos llegar a esos océanos azules. ¿Cuántos de ustedes son agrónomos o reconoce esa semilla? ¿Sí? ¿Tú la reconoces? Ya, entonces tú probablemente sabes el resultado de plantar esto versus el resultado de plantar esto, ¿o no? ¿Lo puedes predecir? Ya. Pero para el resto de la gente que no somos expertos en semillas, las dos semillas nos parecen iguales. ¿Cuál escogemos? No tengo idea. No sé, pues, tiremos una moneda, plantemos esta, total. No sabemos a esta altura, así que lo mejor que nos queda es caro sello, 50-50 chance. Bueno, vamos a plantar las dos. ¿Qué es lo que nos da? Una diferencia gigantesca. ¿Cierto? La semilla de acá, semilla de manzano, la semilla de acá, semilla de secuoya, el árbol más grande del planeta. ¿Cierto? Al principio se ven iguales, pues, ¿qué tanta cosa? Pero ¿en cuál de los dos quisieran ustedes destinar sus recursos y su tiempo y regar? Bueno, depende si es que quieren manzanas o si es que quieren un árbol grande, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Pero sería bueno saber eso antes. ¿Ya? Bien. Las oportunidades son similares en términos de ese dilema. Tú puedes tener dos oportunidades, ¿cierto? Una menos valiosa y otra más valiosa. Y en tiempo 1, ahora están ustedes tratando de decir, chuta, ¿en cuál destino mi tiempo? ¿O a cuál destino mi tiempo? No se ven muy distintas. Pero la diferencia se ve más adelante. Y les garantizo que les conviene mucho más haber escogido la verde por sobre la roja. ¿Cierto? Razonable. Bueno, ahora, me voy a acercar al tema de los océanos azules muy pronto, así que atención.
podemos cuantificar de alguna manera las oportunidades según la distancia entre el costo de implementar esa oportunidad y lo que la gente está dispuesta a pagar por esa oportunidad. ¿Cierto? Llámese margen, lo que ustedes quieran. Hay distintas formas de cuantificarlo, pero conceptualmente hay una diferencia entre lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que te cuesta hacerlo. Entonces, mientras más grande esa diferencia, más valiosa la oportunidad. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, entre estas dos oportunidades, ¿cuál escogerían ustedes? Manteniendo todo el resto de la información constante, escogerían otra, ¿cierto? Bien. El tema es que en un océano rojo, ¿dónde creen ustedes que estaría el precio? ¿Cierto? Porque aquí está lo que cuesta entregar esa solución. Aquí está lo que la gente está dispuesta a pagar por recibir esa solución. ¿Dónde creen ustedes que estaría el precio que ustedes como organización podrían cobrar en un océano rojo? Un océano rojo no, es donde hay mucha competencia. ¿Dónde? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo, el precio. Bueno, efectivamente, el precio viene por acá. Porque las fuerzas competitivas empujan a que uno tenga que competir por precio. Pero si todos están haciendo lo mismo, el que vende más es el que cobra un poco menos. ¿Cierto? Un ejemplo de aquello podría ser la AFP, que hay una AFP modelo, si no me equivoco, que ofrece el costo de comisión más bajo en el mercado. Puede ser. ¿Cuál es tu nombre? Luis Felipe. Luis Felipe. Entonces Luis Felipe plantea que las AFP, si es que están en un modelo de competencia perfecta, efectivamente, una de sus estrategias es tratar de bajar el precio de entrada, pero hay otras estrategias que también pueden aplicar, como por ejemplo tener algoritmos de inversión que generen una rentabilidad mayor. ¿Cierto? Hay distintas cosas, ¿cierto? Pero piensen, por ejemplo, en los taxistas. ¿Cierto? El mercado taxi, la oportunidad de tener un taxi es súper legítima, súper comoditizada, y en consecuencia el margen que puede capturar el taxista es bajo. Eso no significa que no se esté generando mucho valor. Pero ¿quién captura el valor en un mercado, en un océano rojo? El usuario, el consumidor. Fantástico. Entonces, como consumidores, quisiéramos que los mercados fueran súper competitivos para que el valor lo capturáramos nosotros a costa de las empresas. ¿Cierto? Bien. En un océano azul, ustedes son el único actor. ¿Dónde estaría el precio? Arriba. O sea, ustedes podrían escoger cobrar ese precio, pero también podrían escoger cobrar otro precio. Es su decisión. Si es que ustedes quieren que la sociedad capture ese valor, pueden cobrar un precio más bajo, no hay problema. Pero tienen el potencial, o sea, es su decisión dónde cobran y pueden capturar todo este valor. ¿Ya? Entonces la gran pregunta es cómo llego a estos océanos azules. ¿Ya? ¿Cómo se descubre un océano azul? Y la respuesta tiene que ver con los comportamientos innovadores. ¿Ya? Y en el curso vamos a ver 10 comportamientos innovadores. Y nos quedan 5 minutos. Pero en este curso, y aquí quiero plantear una advertencia, yo no les voy a dar la receta así como, mira, esto es lo que ustedes tienen que hacer paso por paso. Yo les voy a meter la mayor cantidad de teoría posible. ¿Ya? Y alguna gente reacciona de la siguiente manera con la teoría. La teoría pura, no sirve de nada si lo que necesitamos aquí es la práctica. ¿Cierto? Mucha gente reacciona de esa manera. Les voy a dar la siguiente analogía. Ustedes conocen la historia de que, o el relato de que es mejor enseñarle a una persona a pescar que darle un pescado. ¿Cierto? Porque si tú le enseñas a pescar, entonces la persona puede ser autosuficiente. En cambio, si le das un pescado, tienes que siempre estar dándole un pescado. Bueno. Al enseñarles teoría, yo no les enseño a pescar. Les enseño cómo funcionan los peces. Para que ustedes inventen las mejores formas de hacer lo que ustedes quieran con los peces. Ese es el valor de la teoría. Les da una herramienta mucho más potente que simplemente enseñarles paso por paso la práctica. ¿Bien? Entonces, en este curso yo voy a meterme lo más posible en ciertos elementos teóricos, para que ustedes puedan ser mucho más autovalentes que solamente saber pescar. ¿Ya? Bien, entonces,
permítanme meterles un poquito de teoría. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto de las oportunidades, o sea, el descubrimiento de oportunidades? Tenemos, por un lado, la teoría económica neoclásica. ¿Cuántos de ustedes estudió economía o son economistas? Ya. ¿Se acordarán más o menos de lo que plantea la teoría económica neoclásica? Básicamente dice que la información fluye muy rápido entre el sistema y todos tienen la misma información, en consecuencia es muy difícil arbitrar. ¿Cierto? Entonces, aquí se refleja con un chiste, ¿cierto? Van dos economistas caminando por la calle y uno dice, mira, un billete de 20.000 pesos en el suelo. El otro le dice, no, imposible, si realmente fuera un billete de 20.000 pesos, otra persona ya lo hubiese recogido antes que tú. Ese es el principio de la teoría económica neoclásica. Entonces, surge desde el lado de los sociólogos, y de hecho esta idea es en parte de un sociólogo y economista, que dice, pucha, está bien esto en la teoría, pero en la práctica vemos un mundo distinto, donde sí hay un montón de oportunidades para arbitraje. Y surge este concepto de la racionalidad restringida, que plantea que no todos tienen toda la misma información, sino que hay espacios donde la gente no tiene el conocimiento o la información necesaria. Entonces imagínense este escenario, este es un paisaje de cerros, ¿ya? Y estos cerros representan las oportunidades, el valor de la oportunidad. Entonces, obviamente aquí vemos un cerro en este paisaje, que es una oportunidad muy grande, pero nosotros estamos parados en este punto de acá, este punto azul. Y miramos a nuestro alrededor, y dado que tenemos racionalidad restringida, no tenemos toda la información, no somos omniscientes, no sabemos que existe esto. Lo único que vemos es esto, este cerro. Desde esa perspectiva, viendo solamente ese cerro, decimos, oh, ahí está nuestra oportunidad, ahí está la oportunidad que queremos explotar. Consigamos todos los recursos y sigamos explotando esta oportunidad. Y vamos y la capturamos. ¿Ya? Es decir, de las 2 semillas, ni siquiera pudimos escoger una u otra. No teníamos 50% de probabilidad de escoger la mejor. Veíamos solamente una, la que no nos convenía. ¿Ya? Y empezamos a subir, llegamos hasta acá y nos damos cuenta, oh, allá atrás había otra mejor oportunidad, ¿cierto? Porque en la medida que pasa el tiempo adquirimos más información, nos ponemos más inteligentes o más sabios, etc. Ya, pero ya empezamos a comprometernos con esta oportunidad. Tenemos inversionistas que les prometimos que íbamos a hacer esto. Tenemos empleados que tienen capacidades para hacer esto. ¿Es trivial bajar y volver a subir esta? No. Entonces hubiese sido mucho mejor haber sabido, antes de comprometernos con esta, que existía esta otra, para que hubiésemos transitado y armado toda la organización para explotar esta. Entonces la pregunta, ¿cierto? Y esta oportunidad está cognitivamente distante, está lejana. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esos lugares cognitivamente distantes, donde están los océanos azules? ¿Bien? Bueno. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué hacemos, jefe? ¿1 minuto más? ¿2 minutos más? La idea. Bien. Bueno, entonces, como les mencionaba, hay 10 comportamientos que quiero transmitir en este curso. Uno de los comportamientos tiene que ver con este concepto de idea networking, que tiene que ver con la capacidad de las personas de conectarse con otras personas diferentes a sí. ¿Ya? Existe un concepto que se llama homofilia. La homofilia es nuestro deseo y nuestro gusto de juntarnos con otras personas parecidos a uno. ¿Ya? Nos gusta sentirnos con otras personas que piensan igual que nosotros, que tienen más o menos la misma información. Y es así como uno empieza a ver como el tejido social y ve estos grumos, donde mineros se juntan con los mineros, policías se juntan con los policías, los doctores se juntan con los doctores. Y hay poca interacción entre doctores y mineros y policías, ¿cierto? Entonces, tú ves este tejido social y se parece un poco a esto, con estos grumos, donde hay personas, estos puntos o estos triángulos son personas, y las rayas que juntan estos puntos son las relaciones entre esas personas. Entonces, imagínate, este es un pueblo, este es otro pueblo. Y dentro de este pueblo, ¿ustedes consideran que la información que tiene ese personaje es igual o similar o muy distinta a la información que tiene este personaje? Es muy similar, ¿cierto?
Porque este personaje está conectado con ese personaje a través de 3 puntos. ¿Cierto? Entonces cuando Juanita está embarazada, este personaje de acá sabe rápidamente que Juanita está embarazada. ¿Cierto? Pueblo chico, infierno grande. Ahora, a lo largo del tiempo, este grupo empieza a desarrollar soluciones para los problemas que tiene. ¿Cierto? Y este otro grupo también empieza a desarrollar soluciones para los problemas que tiene. Pero va a desarrollar distintas soluciones que esta. Y a veces las soluciones de este grupo van a ser súper valiosas para los problemas de este grupo. Pero si no se conecta la información, nunca va a estar. Entonces, el comportamiento de romper esa barrera de la homofilia, cuando la innovadora se conecta con otras personas distintas así, con otros pueblos, empieza a acceder al conocimiento colectivo de ese grupo, que puede luego usar de manera novedosa en su propio grupo. Y ser la única. Y ser la primera que agarra ese océano azul. ¿Cierto? Entonces la idea es cómo practicar esos comportamientos. Bien, bueno, aquí está la lista de los 10 comportamientos. El bricolage, hablábamos con con Valentín, a la hora del coffee. Él está haciendo un emprendimiento y él dijo, mira, yo estoy haciendo XXX. Y dije, mira, tú lo que estás haciendo es bricolage. El bricolage es cómo romper la barrera de cómo nosotros usamos típicamente los recursos existentes, ¿cierto? Nosotros tenemos ciertas clasificaciones cognitivas de acerca de cómo se usan ciertas cosas. Y cuando nosotros rompemos esas barreras y usamos cosas que consideramos inútiles en un contexto, pero creativamente las usamos de manera útil en otros contextos, estamos haciendo bricolage. Bueno, está la experimentación, la idea networking, que ya lo vimos, la observación analógica, el cuestionamiento del status quo, súper potente en un país como Chile, la anticipación del cambio de legitimidad, heurísticas racionales, gestión de la autoeficacia, la higiene del sueño, que lo comentamos un poco, y la improvisación experta. ¿Bien? Esas son algunas. Y eso es. Así que no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Sí? ¿Un par de preguntas? ¿Sí? ¿El micrófono quién se lo quedó? Ya. Si podemos compartirlo para allá. Si me voy. Hay otro micrófono por allá. Por favor, tu nombre es y después la pregunta. ¿Aló? Ahí sí. Hola, me llamo Rubén. Rubén. Sí, mire, tú al final usaste un concepto que, bueno, de alguna manera en la industria y en la academia se está como identificando el tema de cómo conectarse. De hecho, siempre un profesor se cataloga de un mal profesor porque no tiene la capacidad de conectarse con los alumnos, digamos. Porque el tipo sabe demasiado, pero no sabe cómo transmitirlo. Entonces, antes de conversar, etcétera, etcétera, hay un problema de conexión. Y tú al principio hiciste un ejercicio que yo me atrevería a decir que si uno en la calle le pregunta a 100 personas cómo estás, no van a responder que bien, digamos. Es muy raro que responda mal. Y nos pasó al principio, o sea, que digamos, ¿cómo está el estado de ánimo? Mal, porque ahí nos lleva para otro lado. Normalmente todos decimos bien. La pregunta que te quiero hacer, bajo tu experiencia, porque me parece importante conectarse antes de partir a una clase, una reunión de trabajo, lo que sea. ¿Cuál es qué es lo que haces tú, digamos, para en ese inicio del encuentro, conectarse, digamos, establecer un punto para empezar una interacción, como dices tú? Excelente pregunta, Rubén. En grupos más pequeños, cuando uno está con 5 o 10 personas y nadie se conoce o pocas personas se conocen, hay cierto ejercicio que tú puedes hacer para reducir esas barreras de desconfianza y reducir un poco los ánimos de negativos, digamos, y mejorar los ánimos positivos. Y es ir uno por uno alrededor de la mesa explicando o contando algo. Entonces, podría ser, por ejemplo, el momento más vergonzoso que tuvo en el último año. ¿Cierto? Que cada uno diga quién es su nombre, dónde está trabajando y que comparta el momento más vergonzoso. Entonces ahí tú lo transformas un poco en lúdico. Si es que te parece un poquito audaz contar acerca del momento más vergonzoso, entonces puedes contar acerca de la película, que comenten acerca de la película favorita o alguna cosa interesante que hicieron durante las vacaciones o cosas así. ¿Se fija? Entonces toma 10, 15 minutos, pero es una forma de alguna manera acercar las posiciones o acercar, digamos, a las personas. No sé si eso responde un poco a tu pregunta.
es más masiva la cantidad de personas. Eso es más difícil, depende del tiempo que tú tienes disponible. Hay un ejercicio que hago, bueno, hay un par de ejercicios que hago que son medios lúdicos, pero nuevamente depende del tiempo que uno tiene disponible para hacerlo. ¿Sí? Ahora, la razón por la cual decidí no hacer el ejercicio del estado de ánimo es porque es por el tono de voz con el cual ustedes contestaron. ¿Cierto? Porque cuando yo pregunté, ¿cómo están los ánimos? Bien. No, yo escuché un rotundo, bien. Entonces, yo lo interpreté como, mira, en general, en promedio, el estado de ánimo está, por lo menos en este momento, está bueno. ¿Ah? Así que, bien, gracias a ti, Rubén. ¿Bien? ¿Sí? El micrófono quedó por allá. Yo te ayudo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Es que había mencionado que había hecho como gestiones de innovación en organizaciones, entonces me gustaría saber cómo enfrentó el tema de la resistencia al cambio, porque si la innovación no está como dentro de la estrategia organizacional, ¿cómo lograste como implantarla para que no sea como un cambio que sea más permanente? Es una excelente pregunta y hay ciertas condiciones de borde o ciertos aspectos higiénicos antes de intervenir o ayudar a una organización que son necesarias de cumplir, ¿ya? Porque si no se te hace muy difícil. Y uno de esos aspectos estructurales es que el liderazgo de la organización tiene que estar convencido con lo que uno está haciendo, tratando de implementar, mejorar la innovación, ¿cierto? De hecho, hay un estudio bien interesante de Jeff Dyer que sugiere o indica que hicieron básicamente, miraron todas las empresas innovadoras de la bolsa en Estados Unidos y se enfocaron en las empresas más innovadoras. Y lo que distingue a las más innovadoras del resto es que en las más innovadoras la gerencia está directamente involucrada en el proceso de innovación, no lo delega, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es clave, ¿ya? De ahí en adelante, si es que hay un convencimiento de la gerencia de que aquí este es un tema importante, se puede trabajar. Si no, es muy, muy difícil. ¿Sí? No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Sí? A ver, aquí te voy a pasar el micrófono. ¿Aquí estamos como para última pregunta o tenemos tiempo para más? De repente tenemos preguntas. Ah, perfecto, ya. Lo que traste. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Al hablar de comportamiento innovador, generalmente uno puede asociar a emprendimiento igual una instancia asociada obviamente a un lucro legítimo, es decir, a la ganancia para innovar y que eso se transforme en un modo de vida. Pero pensando también la innovación hacia las organizaciones sin fines de lucro, ¿has tenido tu experiencia en ese sentido y cómo ha sido la misma? Excelente pregunta. Y solo para complementar tu comentario, aquí ustedes pueden, en un océano azul, por ejemplo, ustedes pueden decidir dónde colocan el precio. Entonces, una organización sin fines de lucro lo que está tratando de hacer es transmitir el valor que crea hacia la sociedad, ¿cierto? Entonces, si bien la gente está dispuesta a pagar esto, cobra esto, por decirlo de alguna manera. Ahora, tengo un caso bien interesante de un emprendimiento en Guatemala. Y la misión de esa organización, de esa fundación, era llevarle agua potable a familias y a pueblos que tenían menos recursos. Entonces la filosofía, el modelo de negocios, era tomar estos filtros de agua, ¿cierto? Básicamente tú le echabas agua de la que tú quieras, digamos, y filtraba el agua y salía agua potable, en unos bidones de este tamaño, y los regalaba. Y tenía un cierto alcance en términos del impacto. Pero el uso por parte del usuario no era muy bueno. Tú ibas y visitabas esos pueblos de nuevo y esos receptáculos los usaban como basurero, o no lo usaban, entonces no estaba teniendo el impacto. Y esa era esta fundación está liderada por una persona, y llega el hermano de esta persona que tenía experiencia en negocio y que había emprendido no sé qué cosa y dice, ahora quiero cambiar el mundo, quiero aportar, ayudar a la gente. Entonces le dice a la hermana, oye, déjame ayudarte. Entonces, sí, por supuesto, puedes ayudarme. Entonces el tipo empieza a mirar y entender cómo las personas estaban usando esto y dónde estaba el valor para estas personas. Y descubrió
que las personas que no tenían estos filtros lo que hacían era compraban madera, calentaban agua, hervían el agua y esa agua la transformaban en potable. Y había un costo de comprar esa madera. Entonces dijo, a esas personas yo les cobro la mitad y les estoy generando mucho valor. Y a ellos les va a parecer racional comprar estos filtros. ¿Cierto? Va a ser mucho mejor. Ahorran agua, me dan parte de ese dinero, yo ese dinero lo reinvierto y puedo fabricar más, o más rápido, o hacer más donaciones. Perfecto. Ya, pues entonces le planteó eso a la hermana, y la hermana dijo, no, pues, no puedes estar haciendo eso, pues esto es una fundación, sin fines de lucro. Tipo, no, pues esto no es lucro, esto es ocupar la lógica económica para crear mucho más valor para el sistema. Y la hermana finalmente dijo, bueno, ya, te voy a dar 1 año de prueba. Y le fue muy bien, y hoy día están creciendo mucho, y es uno de los emprendimientos sociales reconocidos en Guatemala. O sea, en la práctica ver el comportamiento de la gente y aplicar lógicas de negocio para sacarle todo el potencial que conlleva la acción de la organización. Claro, tú crees crear más valor para el sistema, entonces la pregunta es cómo tú creas más valor, ¿cierto? Y ahí la persona básicamente juntó su entendimiento de cómo se crea valor en un contexto social. Perfecto. ¿Cierto? Gracias. Y tenemos una última pregunta en... Sí, Igor Mallea pregunta cómo convencer o bien vender la idea a la organización de que se necesita una gerencia de innovación. Buena pregunta, Igor. Y si que consigues la respuesta, avísame. Cambia la herencia. Pero partiendo por el diálogo, yo creo que el diálogo es un muy buen primer punto, y tratando de exponer objetivamente, no sé, casos o ejemplos de afuera, de organizaciones como la de ustedes, que si se quedaron dormidos en los laureles, tarde o temprano murieron. Todos fueron sobrepasadas por otros ejemplos. ¿Te fijas? Así que esa sería un poquito mi recomendación, bien a la rápida. En el curso tengo una serie de estrategias para lograr la comunicación efectiva de ideas disruptivas, que era uno de los puntos que les planteé, y que eso lo vamos a ver con un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Estamos? Vamos. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido interesante. No, pero tenemos un sorteo. Bueno, le agradecemos a Michael por su interesante presentación. Como los vi a todos muchos sacando fotos, desde el día de mañana, espero, va a estar disponible la presentación y también el video con la grabación del seminario en www.claseejecutiva.com. Ahí lo pueden descargar para que lo guarden. Vamos a hacer 2 sorteos, uno para las personas que nos vieron por streaming y una para... primero acá, ya. Un numerito, por favor. Si se les perdió el número. El número 50. De lo último, mire, felicitaciones. Adelante, por favor. Así hay que... Gracias. Espero que participen.